Las opiniones expresadas en este programa son exclusiva responsabilidad de su creador y no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política de esta televisora. Joyería Rago, elegancia y buen gusto presentan. Soy Claudia Cardona, vidente. Desde los 12 años tuve mi primera experiencia paranormal al darme cuenta que podía ver entidades del plano espiritual. Y a los 20 años se desarrollaron muchas más situaciones, las cuales aprendí a manejar desde ese tiempo. Entonces tengo percepción, intuición, clarividencia, y esto me ha permitido ayudar a muchas personas para que crean en ese plano espiritual, que no les den miedo a afrontarlos, porque la mayoría de personas no lo hacen por temor a salir juzgados o a decir que están locos. Desde mi punto de vista y desde mi trabajo, busco la evidencia para que esas personas crean en las capacidades que tienen y no les dé miedo. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Zona Paranormal. Los tenemos muy descuidados, ¿no, Tiki? Junior, buenas noches, Tiki. Muy buenas noches. Un abrazo desde Colombia. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí nuevamente en un programa más de Zona Paranormal. Claro que sí. Felices, obviamente, de volver a retomar aquí con ustedes. Claro. Junior, ya te escucho mejor. Has estado bien enfermito, ¿no? Sí, pues bueno, estuve varios días ya con dolor de cabeza, ahorita ya ando mejor, pero sí, no sé qué fue, pero ya pasó. Bueno, eso es lo importante, que ya haya pasado. Sí. Bueno, amigos, les cuento que hoy vamos a hablar sobre reencarnación, así que si alguien tiene una anécdota, alguna historia, algo que preguntar referente a eso, por favor, que nos cuenten. Claro. Que nos cuenten para poder aclarar todas esas dudas que tengan. Claro, que nos compartan sus preguntas aquí para que nos las contestes tú, Claudia. Es un tema muy controversial, mucha gente no cree, otros sí creemos, entonces, pues, a lo mejor algunos no saben qué es reencarnación. ¿Cuál es tu definición de reencarnación? Bueno, pues la reencarnación, como su nombre lo indica, es como volver a hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de eso, pues se supone que nosotros somos cuerpos encarnados. La reencarnación nos indica que volvemos a vivir, obvio, no en el mismo cuerpo. Así. Pero sí volvemos a vivir. Es una manera de volver a vivir. Sí, es una manera de volver a vivir. Y pues obviamente hay muchos datos históricos que cuentan que los niños, ante todo, hasta cierta edad, pueden tener recuerdos de su vida pasada. Sí. Y hay casos documentados, muchísimos casos documentados, en los cuales esos niños mencionan con exactitud qué fue su vida pasada, y en algunos de los programas que hemos tenido anteriores hemos hablado de eso, les he comentado sobre esas experiencias de las cuales obviamente han investigado y tienen, digamos, la evidencia concreta porque hablan con las familias de los niños y todo. Sí. Dicen que normalmente más o menos a los 7 años pueden empezar a olvidar esa vida pasada. Pero vi un caso en Estados Unidos de un par de hermanos, hombre y mujer, que recordaban y ya eran adolescentes. Entonces, pues no hay nada que estipule y que diga que es una cierta edad para no olvidarlo. Entonces, yo creo que a veces, yo asociaría la reencarnación con los sueños que nosotros podemos tener sobre épocas pasadas. Sí. Es una forma de demostrarnos que estuvimos en esa época pasada, y hay que separar totalmente esa idea del déjà vu. Porque sí. El déjà vu es como estoy en un sitio, o este sitio ya lo conozco, o ya conozco a estas personas, pero nunca había estado acá. Sí.
Es algo totalmente diferente a la reencarnación. Pero sí lo podemos, o al menos yo lo asocio mucho con el tema de los sueños, porque yo he evidenciado mis vidas pasadas y obviamente son en épocas totalmente diferentes a estas, y eso me da, al menos desde mi punto de vista, el creer que la reencarnación existe. Así es. Esto que estamos, lo que estás diciendo ahorita, que nos estás platicando, me recuerda a mí, no sé si a alguien más o a ti te ha pasado que de pronto tienes recuerdos que, por si yo digo, de niño yo recuerdo que vi esto, pero me parece todavía hasta el día de hoy hay un recuerdo que tengo recurrente, ahorita con el tema me salió a recordarme, que yo estaba en una parte aquí donde vivimos en Salinas, andaba con, no sé, según yo ese recuerdo lo tengo, y andábamos y había una tienda y yo veía a un hombre, una mujer y un niño, y el hombre andaba muy elegante pero vestido de una manera como si fuera, muy elegante, como si fuera en los años 20, pero digo yo no viví esa época. Ahorita que estamos hablando de esto, es un recuerdo que me quedó, que digo yo que desde cuando yo era niño lo vi, pero cuando yo era niño eso ya no se usaba. Entonces, ¿por qué tengo ese recuerdo yo? Bueno, muy seguramente porque es de una vida pasada en la cual sí viviste en esa época. Porque imagínate, yo me vi en la época de las cruzadas y de la Inquisición, y era una mujer pobre y vivía literal en una choza, Sí. cocinaba con leña, vestida de harapos, porque no era una ropa limpia sino de harapos, y luego me vi en la época victoriana, o sea, pasé de la pobreza a la opulencia y a la riqueza. Ajá. O sea, En estos momentos estoy en el punto medio. Muy bien, gracias. se puede decir que se puede reencarnar varias veces. O sea, no existe algún número de veces para reencarnar, o sí, porque he escuchado... Pues no hay tampoco una cifra determinada. Yo creo que eso, si lo vamos a asociar también con la parte del karma, cuando tú tienes tu vida y falta algo o tienes que aprender algo, ahí es cuando se genera como el paso a reencarnar para poder superar eso. Ejemplo, tengo un caso específico con una conocida, y mi conocida en una época pasada era hombre, y en esa época pasada conocí a la persona que, digamos, le despertó sentimientos, con la fatalidad de que en esta época era mujer, las dos eran mujeres. Pero ella sentía ese amor, ese sentimiento hacia esa persona, y cuando tuvo como una regresión hacia esa vida pasada, pues se dio cuenta de que era la misma persona, pero ella era hombre, y en esa época pasada pues habían sido pareja. Entonces le permitió entender el por qué se genera un sentimiento hacia otra persona, y obviamente tiene que generar mucha confusión también, ¿cierto? Si no se tiene claro en ese aspecto, pues genera un poquito de confusión, pero entonces en esa regresión que se le hizo en algún momento nos dimos cuenta de que era que en esa vida pasada habían sido pareja, y eso en esta vida generó el sentimiento, pero vino el conflicto por no poder estar, porque pues si uno tiene definido que no le gusta a una mujer, pues va a generar un bloqueo automático, y va a decir no estoy de acuerdo, sin criticar la sexualidad desde ningún punto de vista, pero para el punto de vista de ella y su moral y todo, pues obviamente se salía de todo contexto, entonces prefirió como dejar las cosas así. Entonces yo creo que es relativo, no tenemos un tiempo estipulado, y pues obviamente yo creo que la reencarnación nos permite es como cumplir ese ciclo de recordar sobre ese pasado, pero teniendo en cuenta de que es que en el cuerpo en el que yo estoy en estos momentos tiene mi espíritu, y yo creo que también lo podríamos definir como si ese espíritu del pasado está tan arraigado a nosotros que viene a querer dominar sobre lo que tenemos ahora. Así es. No creo que esté muy enredada en el concepto. Entonces es ese espíritu todavía arraigado que quiere estar ahí y viene a interferir en la nueva vida que estamos viviendo. Así es.
vuelvo y te digo, es mi punto de vista. A lo mejor alguien no esté de acuerdo conmigo, pero pues aquí la idea no es polemizar sobre el tema, sino ampliar ese entendimiento y obviamente escuchar todos los conceptos. Entonces, para mí, es esa vida pasada que viene muy arraigada a mi espíritu y quiere salir a relucir aquí, y por eso nos dan una etapa de tiempo para olvidar y, en otras palabras, permitirle a este nuevo ser vivir lo que tenga que vivir en esta nueva vida. Claro. Yo he escuchado, Y eso he escuchado mucho y creo que es relacionado a la reencarnación cuando se trata que dicen que existen almas viejas. Entonces pienso yo que son las que han reencarnado más veces, o que ¿cuál es el resultado? No, estoy de acuerdo con ese concepto. Además, yo tengo un alma vieja en mi casa. Steffi es un alma vieja. Según dicen que se sabe en su forma de ser. Sí, viene muy arraigado porque en ella es muy marcada la época de los 60, de los 70, y ella dice, yo debí haber nacido en esa época. Sí. Me encanta esa época. En su forma de pensar, siempre, desde muy niña siempre ha tenido esa forma de pensar muy madura. Me parecía hablando con una vieja, y en estos momentos uno todavía piensa que está hablando con una vieja cuando toma cualquier tema de conversación con ella. Entonces, y se marca mucho sobre todo en los niños, porque hay niños que es impresionante, pueden tener 5, 6, 7 años y son supremamente maduros, enfocados, determinados, y todo que uno dice, venga, ¿qué pasó ahí? Entonces, yo creo que de todas esas vidas que hemos podido trascender, nos va quedando algo y nos permite, yo creo que se nos da la nueva oportunidad de, en esta vida que estamos viviendo, ser mejores. Obvio, hay personas que no entienden el mensaje y no van a entender a ningún costo, entonces esos son los que vuelven y siguen cayendo en el mismo hueco. Entonces, esos son los que de pronto se podrían permitir el reencarnar muchas veces, pero tratando de mejorar, y pues nunca lo van a hacer. Dime. ¿No todos reencarnan? ¿No toda la gente reencarna? Pues yo considero que no todos reencarnaríamos, precisamente de lo que te estoy diciendo. Si tú en tu vida pasada necesitas mejorar algo en esta, ese espíritu viene adherido a este nuevo cuerpo, porque es que todos los cuerpos son diferentes. O sea, el hecho de que tú en tus sueños visualices una reencarnación pasada y te veas, como en el caso mío, que era el mismo rostro, pero en diferentes épocas y en diferentes situaciones, lo que me estaba permitiendo era venir a este mundo como a tratar de encontrar la paz, que es lo que uno busca, la tranquilidad. Algo que tiene pendiente. Porque vi una historia real, ahí en el video dice que es real, que sucedió. Un niño que de pronto empieza a decir que ese no es un nombre, que se llamaba Daniel, pero que su nombre era otro. Y empieza a contar una serie de cosas que conoce a sus hijos, tenía hijos, ese niño ya tenía hijos de 10, 12 años, porque lo habían matado alrededor de 10 años antes. Y ese señor reencarnó en ese niño y de pronto se empieza a manifestar. Fueron con la que fue su esposa y le dio detalles que nada más él sabía, que una cicatriz en una pierna y cosas que les habían pasado. Inclusive le dijo dónde tenía guardado dinero en la época que lo habían asesinado, porque lo asaltaron y lo mataron. Y lo que quería él era que se descubriera lo que quedó pendiente y se descubriera quién lo había asesinado. Cuando ya se descubre todo, el niño vuelve a ser normal. Fue un momento, una etapa de la vida de ese niño, que dicen que es una historia real, que vivió la reencarnación. Después pasa ese objetivo que tenía la persona difunta, y ya se fue. Eso, yo también vi algo muy similar, y el niño le decía que él sabía que lo habían matado y quién lo había matado. Y al niño, en su vida pasada, un vecino lo había matado con un hachazo en la cabeza. Y el niño tenía una cicatriz en la cabeza, nació con una cicatriz en su cabeza, que no sabían de qué.
cuando el niño ya empieza a contar la historia de que era que lo había matado de un hachazo en la cabeza, empezaron a indagar y todo, y dio el nombre del vecino, llegaron a la casa del vecino y obviamente encontraron el arma, porque el tipo no se había deshecho del arma. Entonces, yo creo que es eso, son situaciones, son procesos, son etapas que pueden vivir las personas y que de alguna manera, en el caso del que tú nos cuentas, pues quería que supieran quién había sido, porque yo creo que cuando a uno lo matan va a quedar siempre esa angustia y esa zozobra de que no se van a dar cuenta quién fue. Claro, sí, y que no es entonces, tiempo. No es sí, tiempo. claro. Tenía cosas pendientes y entonces yo creo que es lo que lo hizo regresar y ya nada más cumplió la inquietud que tenía y pues se fue. Sí. Sí, como buscar un medio para poder descubrir las cosas. Mira, pues en ese caso hasta les dijo dónde tenía dinero guardado. Bueno, qué bendición para la familia. Entonces yo creo que es relativo. Yo creo que cada reencarnación en cada persona tiene un propósito, por más loco que sea. Sí. Hay un propósito en el cual o nos enfocamos y lo cuadramos para poder pasar al plano en el que tenemos que pasar sin volver a reencarnar. Claro. O en el que ya tenemos previsto de que en nuestra próxima vida pues nos va a tocar sufrir el doble. Claro. Yo lo digo así, porque el karma y el dharma entran a ser un factor también muy importante. Así es. Y pues cuando las familias son muy unidas, yo creo que también es muy importante el deseo, ¿no? Sí. Yo quisiera volver a ser mamá y quisiera volver a ser mamá de mis 2 hijas. En esa época, si tuviera otra oportunidad, lo pensaría y quisiera, pero no quisiera que vinieran otras hijas, quisiera las mismas. O sea, yo no me voy a ir a encartar con otras muchachas a lidiar con ellas, yo ya sé cómo son las mías. Claro, es como Entonces, cuando decimos, si volvieran a hacer, quiero vivir mi misma vida, entonces, ¿verdad? sí, casi una misma vida. O sea, si voy a estar con mi pareja, pues qué rico estar con mi pareja de nuevo, porque pues si ya llevo 35 años, 38 con mi noviazgo, eso es mucho tiempo. Pues qué rico uno poder encontrar esa persona con la que uno puede convivir durante tanto tiempo, porque una relación no es fácil. Claro. Y me imagino que igual vendrá gente con reencarnaciones llenos de resentimientos y de intencionalidades malas hacia otras personas, porque encontramos de todo, ¿no? No todo puede ser bueno. Entonces encontramos todas esas características. Estefi, ¿ya compartiste la página? ¿Hay alguna consultica? Tiki ya nos ha mandado algunas. Ok, entonces vamos a irnos turnando, vamos a mirar unas consulticas con nuestros angelitos, que los tenemos muy olvidados. Tan frías las cartas hoy. Bueno, tenemos a Gloria Adán, ella es maquillista y quiere solicitar una consulta por el trabajo. Bueno, Gloria. Primera vez. Gloria tiene un temperamento fuerte, pero tiene un corazón enorme y noble, tan noble que es bobita. No falta quien abuse de él. La siento baja de ánimo en estos momentos, hay cosas que no están saliendo como tú las has proyectado, siempre te ha rodeado muchísima envidia y se te ha hecho muy difícil poder lograr y avanzar en tu vida. Los angelitos para ti en estos momentos vienen mostrándote un amor eterno, es un amor al pasado, una persona a la que no eres capaz de soltar. A veces es muy importante soltar. Viene también una oportunidad de aprendizaje, de estudio, son oportunidades que se van a abrir para ti y sobre todo yo creo que lo que más te está afectando en estos momentos es que sientes mucha competitividad. Hay muchas personas que quieren estar a tu nivel, entonces hay que volver a creer en ti y confiar. Imelda García solicita consulta en general. Claro que sí, Imelda, vamos a mirar qué nos dicen las cartas. Viene un amor joven a tocar tu puerta. A veces pueden venir a tocarnos la puerta, pero no queremos abrir. Decisión tuya si abres o no esa puerta. Viene también una estabilización a nivel emocional, que también es muy importante, y tengamos claro que cuando necesitamos un equilibrio emocional y estamos bien emocionalmente, todo fluye. Cuando estamos mal emocionalmente, todo se empieza a ir al piso. Y también viene una oportunidad de aprendizaje para ti, para que la aproveches.
Katia Vázquez, actriz y productora, consulta por el trabajo. Claro que sí, Katia, temperamento fuerte, dominante, temperamental, muy exigente. El cuento aquí es que le exiges a los demás y tú también te exiges muchísimo, eres muy perfeccionista, se te va a veces la mano en esa franqueza que manejas. Luchadora, te has caracterizado por eso, por ser muy luchadora y no te ha tocado fácil tampoco. Los angelitos para ti en estos momentos te están marcando un viaje por realizar, una persona que viene a solicitar tu ayuda y armonía en tu entorno. Has estado con unos días un poquito agitados, estresada, acelerada, entonces viene un angelito a generarte una calma para que pienses mejor las cosas y tomes mejores decisiones. Janet Osegura solicita consulta en general. Claro que sí, Janet. Janet es una romántica empedernida. Es una enamorada del amor. Te enamoras muy fácil. Te entregas con alma, vida y sombrero. ¿Todavía crees que hay gente muy buena en el mundo? Sí, todavía la hay. A veces no somos bendecidos y no los encontramos, pero todavía hay gente buena. Manejas mucha susceptibilidad en este momento, estás un poquito decaída también, no sé si hay una etapa de ruptura con alguien y eso te tiene un poquito anímicamente mal. Hay que enfocarnos hacia cosas que nos van a favorecer a futuro, o sea, es cuando nos proyectamos ahora y sembramos para recoger. Te sale la carta de poder que te va a permitir proyectar y lograr muchísimas cosas y también puertas que se van a abrir. Van a haber personas en tu alrededor que te van a ayudar a lograr muchos de tus sueños. Así que bienvenidos todos. Tenemos también a Daisy Serna que solicita consulta por el trabajo. Claro que sí. Daisy, temperamento fuerte, dominante, posesiva, celosa, impulsiva. Crees que eres muy desconfiada, pero no. Siempre sales cediendo, siempre sales sirviéndote en bandeja de plata. Te molesta a veces esa sensibilidad tan grande que manejas. Tienes una rinitis terrible. Andas manejando ansiedad, entonces estás somatizando mucho estrés. Tienes muchas cosas en la cabeza. Necesitas calmarte para poder enfocarte y empezar a proyectar mejor. Para ti viene un milagro de amor, viene una estabilización a nivel emocional, que es muy importante para ti. Han habido algunas molestias a nivel de salud, pero como te digo, muchas son por somatización, por el mismo estrés que puedas manejar. Entonces, a calmarte y vienen oportunidades y personas que van a abrir puertas para ti. Junior Flores también solicita su consulta general. Claro que sí, Junior. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti el día de hoy, cómo vienen proyectados, cómo van a salir las cosas. Bueno, pues lo primero, viaje, querido. Que les vaya muy bien. Lo primero que te marca es viaje, te sale una estabilización emocional. ¿Compromiso o qué? Bueno, ya luego me cuentas. Si es eso, bienvenido también. Y viene un angelito a colmarte de mucha sabiduría. Estás un poquito disperso, hay muchas cosas en la cabeza, entonces viene el angelito a generarte equilibrio, sobre todo paz mental, para que puedas enfocar tus energías y determinar tus decisiones. Bueno. A ver, cuéntame pues, Tiki, ¿has tenido algún sueño sobre reencarnación? ¿Has vivido en otra época? Tú con esas capacidades maravillosas que tienes. Sí, buenas noches, sí. Yo en una vida pasada fui un rey chino con mucho dinero, con mucho poder. Entonces yo creo que ahora en esta vida, por eso siempre tengo un buen liderazgo. Siempre trato de ayudar a las personas, de dirigirlas bien, correctamente, de no ser más que los demás, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero una de mis vidas pasadas fue eso. Fui un rey
chino muy, con mucho poder. Bueno, qué interesante, ¿no? Y qué interesante que lo hayas visualizado en esta vida para venir, de pronto no a abusar del poder que tenías cuando eras rey, sino a venir a dar, a ser dador Claro. y apoyador. Hay Y manera, Junior, hay manera de saber si uno, o sea, quiénes hemos tenido o han tenido vidas pasadas que a lo mejor ya vivimos anteriormente, pero ¿de qué manera se puede saber quiénes sí y quiénes bueno, normalmente se puede indagar sobre qué vidas pasadas han tenido por medio de la regresión. La regresión ha sido un proceso que ha facilitado muchísimo para que las personas puedan hacer eso. Obvio, no todas las personas pueden hacer regresión. No todas las personas pueden tener esa conexión porque en una regresión, como dice su nombre, es viajar hacia atrás. Entonces, normalmente cuando uno quiere hacer una regresión con alguien, va a empezar por esta vida y va a empezar a encaminarlo a su etapa de nacimiento, o sea, a vernos en el útero de la mamá, pero retroceder tanto que nos veamos en nuestra siguiente vida o en nuestra siguiente vida porque no hay un límite. Entonces, durante ese proceso de la regresión se podría lograr, pero depende también la sensibilidad de la persona. Y como te digo, no cualquier persona puede entrar en ese trance. Hay gente que es muy fuerte a nivel mental y hay otras personas que no. Yo creo que eso es más con práctica de poder entender y aprender cómo a dominar esa parte mental. Porque yo en mi caso en algunas ocasiones he hecho regresión pero consciente. O sea, la persona es consciente solamente que tiene los ojos cerrados y ella empieza a visualizar. Cuando la persona tiene esa capacidad de visualizar es mucho más fácil. Y a visualizar es que tú en tu mente visualices un jardín que yo te estoy diciendo que estás entrando a un jardín y tú veas el jardín, ¿cierto? Pues cuando se tiene esa capacidad de visualización es mucho más fácil regresar a esas vidas pasadas. Claro. Y cuando se hace consciente, pues tienes la oportunidad de regresar, verlas, casi de vivirlas y lo más importante, de recordarlas. Yo lo que también me pasa, ahorita que estamos hablando del tema, es que siento mucha como si fuera nostalgia o algo bonito pensar en épocas como los 50 y los 30. Entonces son décadas muy distanciadas, muy diferentes, pero son algo que cuando yo lo llego a ver en televisión siento bonito verlo, o sea, como hasta digo me gustaría vivir en esa época, pero yo no es mi estilo de vida, pero sin embargo yo siento mucha atracción por eso, como que me siento en mi ambiente. Bueno, en eso te puedo comparar con Steffi, que también tiene esa atracción hacia esa época, hacia la música, hacia los vestidos, a todo. Yo creo que es eso, es el haber estado en esa época, pero pues ya estamos en una etapa en esta vida en el que ya somos adultos, esos pensamientos de pronto se olvidaron, pero Steffi desde niña cantaba la música la música que yo escuchaba, los 60, los 70, los 80, ella desde pequeñita se la aprendía y siempre le ha gustado. Entonces yo creo que era como el permitirle con esa música, o cuando tú ves una película de esa época que te genera nostalgia y alegría y todo, pasas por muchos sentimientos, yo creo que es eso, es el tener en esta memoria energía residual de esa vida que tuvimos. Claro, porque es diferente, la sensación es diferente que cuando uno ve cosas de una década que vivimos, por ejemplo los 80, los 90, o los 70, porque nosotros crecimos en los 70, 80, 90, ya éramos jóvenes, y cada etapa pues son etapas muy bonitas, pero eso sí tengo yo recuerdo, o sea, de que yo viví en esta vida eso, porque pues los años que me ha tocado vivir, y es muy diferente a la otra, que siento algo muy bonito, algo que me atrae muchísimo por esas dos, y de nada más es en esas, de los 30 y de los 50, ya los de los 20, de 1900 y eso no me llama la atención nada. Es curioso, porque únicamente en esas dos décadas son las que me atraen, décadas en las que yo todavía no nacía, y yo nací casi en los 70, en el 69,
y tengo pues, los recuerdos de mi infancia, que ahorita recordé ese recuerdo que yo veía una persona vestida en un estilo como si fuera de 1900, porque era un hombre con traje y con sombrero de esos altos. Entonces eso no se usa desde quién sabe cuándo, que yo ya cuando nací ya no se usaba. Ahí tienes, eso puede ser los recuerdos residuales de nuestras vidas pasadas. Entonces, todo, vuelvo y te repito, todo, siento que todo está muy ligado a nuestro cerebro, nuestro sentir y lo que vivimos. Entonces, todo eso forma parte de todo lo que viene atrás de nosotros, claro, que por las mismas situaciones, la misma época y lo que uno vive, pues se van olvidando. Sí. Pero no significa que no hayamos estado allá. Entonces, eso lo que nos demuestra es que muy seguramente eres parte de esa vida pasada, que solamente tienes esos recuerdos residuales que te quedaron y que por ahí aparecen cuando estás viendo una película, la vestimenta o la música de esa época que tú tienes aquí en el subconsciente, claro, y que todavía, que sale a relucir solamente cuando ves ese tipo de cosas, porque claro, el resto pasa desapercibido. Y es una sensación extraña, o sea, es bonito, pero a la vez no te puedes explicar por qué. Así es, entonces esa es una prueba desde nuestro punto de vista y la apreciación que podamos tener de que sí viviste en esa época, sí tienes una vida pasada de esa época, sino que no fue tan traumático como para estar en esta época mirando qué fue lo que pasó o cómo mataron a alguien, sino de momentos bonitos, porque igual yo creo que uno en esas etapas pudo haber vivido momentos maravillosos que todavía recuerda y que se asocian con la vida que uno tiene en este momento. Y mucha gente que no cree porque, pues a lo mejor por las creencias religiosas o por lo que sea, pero algo bien importante, que realmente ningún ser humano tiene el conocimiento total como para decir, esto sí es verdad, esto no es verdad. Todo este tipo de cosas es tan grande, está tan esparcido entre toda la humanidad, que es tan variado, no hay sobre la tierra alguien que pueda decir es que las cosas son reales así y estas no. Entonces eso es lo que yo digo, por eso debemos de tener siempre nosotros nuestra opinión y escuchar la opinión de los demás y razonar lo que los demás nos dicen, porque pues todos tenemos nuestro modo de pensar, el que cree, el que no cree en determinada cosa. Y claro, yo creo que quien no cree en la reencarnación debía de tener un momentito y decir, bueno, pero es que yo tampoco tengo la seguridad de que es lo que yo pienso, que no existe, ¿verdad? Entonces siempre, yo por eso me reservo en eso y en base a lo que he vivido, a lo que he sentido en la vida, pues con más razón, porque digo, es que yo he vivido esto, he sentido esto, no me lo explico, entonces yo creo que algo hay ahí, entonces algo que ni yo sé decir, ni sé definir, pero hay que escuchar, hay que ser prudente en escuchar, en saber, en aprender también. Y ahorita que estamos hablando de este tema, yo creo que es bueno aplicarlo. A lo mejor hay gente que nos está viendo y no cree o tiene otra manera de pensar. Muchos creen que se muere la persona y un día resucita, ¿verdad? Va a resucitar por la creencia cristiana, pero otros han vivido lo que es la reencarnación, o la han vivido en carne propia o la han vivido de cerca. Sí, pero yo creo que todo también viene muy centrado como en esa parte, primero de la creencia. Además, yo creo que, bueno, el revivir después de una muerte no tendría mucha lógica, teniendo en cuenta de que anteriormente a toda la gente la metían en tierra y el cuerpo se pudre. Entonces, ¿cómo voy a revivir en un cuerpo que está podrido? Claro. Esa parte no tendría una lógica. Bueno, Dios, Jesús, por nuestras creencias católicas, obviamente él dice que resucitó a los 3 días y listo, pero resucitó y él no siguió viviendo acá, él resucitó y ascendió al cielo, de acuerdo a nuestra cultura, ¿cierto? Pero no se ha mencionado a nadie que haya resucitado. Bueno, Lázaro, porque estaba recién muerto, según la Biblia, que Jesús lo resucitó, pero yo creo que eso sería hasta un juego peligroso, que uno muriera. Pues ¿qué sentido tiene entonces morir, llorar un muerto y que vuelva a vivir? Y si fue malo, entonces ¿a que siga siendo malo? Claro, no, yo creo que, pues como te digo, no podemos afirmar las cosas pues más que lo que uno piensa y escuchar y todo, pero yo digo,
Es que simplemente el alma de una persona no va a necesitar un cuerpo de nada para vivir. A lo mejor a algunos les toca vivir nuevamente en un cuerpo, pero los que no les toca vivir nuevamente en la reencarnación en un cuerpo, de todos modos viven en alguna parte por ahí, en alguna parte del universo, ¿verdad? Pero ¿sí? Las almas siempre están, siempre existen, pero algunos sí tienen la suerte de volver a entrar en un cuerpo humano, a lo mejor por un tiempo determinado, y a lo mejor regresan, ¿verdad? Porque es lo que hemos sabido. Es que no tenemos la última palabra. Aquí regularmente, y todo lo que hablamos en el programa, yo creo que viene primero desde nuestro concepto personal, ¿sí? De nuestras experiencias vividas. Yo puedo hablar del túnel de la muerte porque lo viví, lo evidencié. Sí. Si vamos a hablar de hay cantidad, les va a mostrar ahí en cámara, reencarnaciones o que dicen, bueno, esa persona reencarnó casi en el mismo cuerpo porque es muy similar, ¿no? Sí, exacto. Entonces se ve la época en la que vio la otra persona y la época en la de la persona residente. El actor Nicolas Cage también tiene un personaje de vida pasada igualito. Y por ahí hay otro actor que tiene el mismo parche o el mismo lunar en el rostro, en la misma parte. Entonces uno dice, bueno, sí tiene que haber algo de verdad. Claro, sí, es que son muchas las pruebas que existen, ¿verdad? Como para que sí sostienen esta creencia, y la hemos visto. Sí, mira, ahí te va a mostrar otro actor, John Travolta. Sí. Y en una época pasada. ¿Y cómo ven esas fotos? Esas fotos son antiguas y son las que traen como a relucir y a colación en ese momento para que hagan un punto comparativo de la similitud. Entonces, no estamos locos. De hecho, que con todos estos temas habrá quien dirá que estamos locos, pero no estamos locos. Yo creo que cada uno hable desde su perspectiva y desde su propia vivencia. Entonces, yo por eso considero que siempre tengo una mente abierta hacia todos estos temas. No me suenan descabellados, no parecen que estén fuera de enfoque. Al contrario, el poder hablar de esto, yo creo que ayuda a entender un poquito más de cómo es, de cómo puede funcionar, y pues obviamente el que tenga esa oportunidad enorme, impresionante, el que tenga esa oportunidad enorme de tener una experiencia y recordarla y poderla compartir, me parece maravilloso. Claro, aquí estamos viendo a Eddie Murphy también igualito. Eddie Murphy, sí. Entonces, no es tan descabellado, Claro, entonces... Es como cuando se tratan otros temas, por ejemplo, de espíritus que se aparecen, se manifiestan, y muchos dicen, es que no es tu familiar que está ahí al lado tuyo, es que son demonios o X cosa. Es que no sabemos. Si se manifiestan es por algo, y no todo es demonio y no todo es, o sea, hay también que tener criterio, usarlo, y no lo que te digan ciegamente lo vas a entender, a querer entender así. O sea, hay que usar también el razonamiento para entenderlo. Dile que sacamos el espejo lo que pasa ahí. Es que, ese es un tema que ya me salió un poquito, pero aquí teníamos un espejo en el que yo siempre miraba pasar. Siempre miraba, de hecho, alcancé a ver un bulto de una persona, como si fuera Tiki ahí. Lo sacamos, porque movimos la recámara y todo, lo metimos al estudio. A Tiki le incomodó mucho tenerlo en el estudio, estaba tapado. Lo sacamos al patio y yo estando viendo la televisión veo que pasa una persona por enfrente de la puerta de los mosquiteros. Pasó la persona y yo dije, ese no es Tiki, no puede ser, Tiki está en el estudio. No le hice caso porque yo no me asusto cuando ya estamos acostumbrados aquí. Y es lo que pasa en un lado de donde lo viste el espejo. Y la gente no cree, pero hay que tener criterio en este tipo de cosas porque te pasan. Y a veces uno no tiene la explicación, pero existen. Bueno, pero es que tú tienes una oportunidad maravillosa. Colóquele una cámara a ese bendito espejo al frente para que nos grabe. Evidencias.
y no las comparte, claro. Es que es muy, a veces, bueno, yo creo que la mayoría de personas siempre quieren tener una evidencia, ellos quieren comprobar todo. Sí, Por eso a nosotros nos gustaban tanto las exploraciones, porque pues en los celulares nos salían psicofonías, nos salían entidades porque tenemos la evidencia y pues claro. lo más importante es que pues no están editados, no es nada trabajado, es lo real lo que se sacó Claro. con el celular. Y uno que Entonces, lo vives, grabas ese video o esa fotografía y te sale ahí claramente eso que no, nadie lo vio más que la cámara, no está editado. Nos pasó a nosotros en la Ciudad de México, ahí en la explanada se llama el Tlatelolco ahí, que hay una matanza en el 68, se llama de las Tres Culturas. Bueno, se tomaron fotografías ahí y salen personas, incluso no se sabemos si son niños o qué tipo o indígenas, se ven pequeñitos pero muy claras y te vamos a enviar las fotos, las voy a buscar, te las enviamos y son cosas que no están editadas. Estábamos ahí justamente cuando las tomaron las fotografías, y ahí nos vamos a comer y mira lo que le salió y nos enseñan y es sorprendente, inexplicable. Por eso digo lo que decía ahorita, siempre hay que tener criterio en lo que nos platican, porque muchos de esos no sabemos que no exista o que sí exista, pero están las pruebas de que sí existen. Entonces, exacto. esas son pruebas de que pasan. Aquí en el estudio, pues ya sabes que aquí en esta casa pasan, en el estudio pasan. Sí, por eso te digo que colócale una camarita a grabar ese bendito espejo a ver cuántos salen de ahí. Es cierto, nunca se me había ocurrido, pero sí lo voy a hacer. Vicky salió del estudio y fue conmigo, allá donde estaba yo viendo la televisión. Cuando regresa, viene y se encuentra que el foco del estudio está apagado, o las luces. Dice, ¿cómo se apagaron? Si hay que caminar hasta el fondo del estudio y apagarlas del interruptor. Entonces, cosas así son las que pasan aquí en esta parte. Pero tú sabes que cuando tienen esa capacidad de apagar, encender luces, mover cosas, pues tienen un alto poder de materialización. Sí. Entonces sabemos que hay un vórtice abierto y por eso se desplazan tantas energías, que de alguna manera ustedes lo han tratado de controlar porque no le manifiestan mucho interés, o sea, aprendieron a vivir con el problema y tratan de que eso pase desapercibido, pero eso no significa que no sepan y no sean conscientes de lo que tienen en la casa, de lo que entra y sale de la casa y que se manifiesta. Y pues obvio, con el bendito espejo, pues la mejor opción fue ponerlo en el patio, porque allá no va a estar en constante contacto con el trascender de ustedes en la casa. Entonces, pues ese es el mejor sitio. Pero en última instancia, si uno ve que definitivamente a través de ese espejo, que son portales, están entrando, saliendo muchas entidades, en última instancia se sella y se rompe y si es posible se quema quién sabe a cuánto de candela para que diluya, ¿cierto? Sí. Pero ese tipo de cosas, o sea, todo lo que son cosas físicas, cosas materiales, las energías se van a adherir a ellas. El espejo se podría limpiar y se puede sellar y se puede salvar para uno poderlo utilizar, ¿cierto? Claro, sí. Eso ya queda también a criterio de la persona. Pero pues aquí no podemos hacernos los de la vista gorda diciendo que es que ustedes no atraen energía. Claro que atraen energía porque los dos tienen una energía muy diferente a los demás y pues ya tenemos claro que con Tiki tiene ese poder de poderse comunicar con los muertos, que no todo el mundo lo tiene, pero pues él sí. Entonces claro, actúan como luces en la oscuridad. Sí, así es. Sí, a cada uno nos pasan situaciones distintas. O a él le ha pasado muchas veces ver cosas, pero clarísimamente, y yo no las veo. En la casa de mi hija siempre se aparece, siempre se manifiesta una niña. Y Tiki la ha visto de frente a esa niña. Yo no la he podido ver, a mí no me ha tocado nada ahí en esa parte. Incluso todos los que ¿Y la nieta la ve? No sabemos, como no habla, pero todas las personas que están en esa casa, porque hay empleadas que trabajan en una tienda que tiene mi hija ahí, pues las empleadas les ha tocado ver a esa niña. Y lo último que supe es que hasta una mano de persona, no era niña, vio mi hija que toma la puerta y la cierra.
y la niña se metió al cuarto, pero ella no dice nada, la niña no habla, o sea, ella todavía no se Pues comunica. está muy pequeñita. Es que ella tiene autismo, todavía no sabe comunicarse claramente como otro niño. Si ve algo, pues no dice nada y tampoco se asusta. Pero No, igual ella lo va a ver como parte de su entorno, entonces, Sí, lo ve y si como se presenta como una niña, pues la va a ver como otra niña normal y no lo va a determinar de que es algo más allá. Claro. Entonces, esas capacidades se despiertan desde niños. Muy seguramente la ve, sino que la tiene asociado con su entorno y por eso no le extraña, no le genera miedo, no le genera nada y conviven con el problema, ¿no? Porque al final el tener un espíritu en casa, pues siempre va a generar un problema. Claro. ¿Por qué? Porque empiezan a robarnos nuestra energía vital y van a buscar un cuerpo al cual meterse para robar esa energía vital. Entonces, en algunos casos hay gente que se confía y dice, no, es que a la que yo veo es a mi abuelita o a la que yo veo es a mi mamá. No, toda entidad muerta se va a volver mala cuando ve la capacidad que tiene de volver a vivir a través de ti. Entonces, por eso es importante limpiar y despejar y liberar esas entidades para que puedan trascender. Entonces, mira por cuántos procesos puede pasar un cuerpo, por cuántos procesos cuando una persona muere sigue arraigada aquí todavía se puede dejar sentir y ver. Entonces esa persona, si tuviera derecho a reencarnar, entonces está retrasando ese proceso. Porque también vi el caso de un niño que hablaba y le decía a la mamá que ella era la hija. O sea, el que reencarnó fue el papá cuando murió, el papá de él, o sea, el abuelo del niño. Reencarnó y le decía que él era el papá. Y datos específicos, pues que obviamente solo supiera el papá. Entonces ella decía que era impresionante cómo era posible que su papá hubiera reencarnado. Y como a los 4 o 5 años el niño ya tomó su nueva personalidad y se olvidó de todo lo que había hecho. Y obviamente no se acordaba nada de lo que había hecho referente al abuelo. Pero cuando ya después de que pasó esa etapa, el niño nunca conoció a su abuelo y viendo las fotos le dijo a la mamá que ese era el papá, que él había sido el papá. Entonces es muy impactante porque uno cree la mentira en un adulto, pero en un niño hay más viabilidad porque pues el niño no ha tenido toda una experiencia de vida. Como para decir pues que tenía una esposa, tenía 3 hijos, tenía una panadería en tal dirección, en tal ciudad, y van a verificar y encuentran todo, solamente que el señor murió, pero llega y reconoce a sus hijos, a su esposa y a todo, y dice que ese negocio era de él. Entonces, ¿cómo es posible que un niño saque una historia tan completa referente a alguien que no conoce? Claro, es mucha información para un niño, o sea que no hay un modo de explicar cómo es que un niño pequeño de 5 años o menos sepa todo eso. Entonces, por eso es donde uno dice, esto es real. Sí, claro, vi otra también de un niño que empezó a tener terrores nocturnos y pánico a las explosiones, a las películas de guerra, y cuando ya pudo expresarse, decir qué era lo que soñaba o qué era lo que sentía, pues resulta de que era un piloto de avión de la guerra, y por eso eran los traumas de los niños y el terror nocturno, porque él había estado en la guerra y había, pues en el cuerpo en el que estaba, evidenciado la explosión, cómo lo habían matado porque habían tumbado el avión en el que iba. Entonces, bueno, dice uno, ¿cómo? Pues es que es más importante que vaya el nombre del piloto, el avión en el que andaba, la marca del avión, y que si lo colocaban frente a un avión conocía todas las partes de un avión. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo un niño de 4 o 5 años puede tener este conocimiento? Pues tiene que venir de otro lado. Sí, la información de lo que vivió. Exacto. Lo que llamamos recuerdos residuales de esas vidas pasadas. ¿Usted tiene más consultica? Por el momento no. Ok. Hay 2 consultas más. Ok. Ya se las voy a mandar. Ya las va a mandar. Listo. Sí, entonces yo creo que aquí, como siempre decimos, es dejar las cartas en la mesa, y el que no esté de acuerdo también puede opinar, porque aquí los escuchamos a todos, no nos vamos a ir en contra ni no los vamos a mencionar porque no crean. Yo creo que eso es respetable. A veces no creen, pero es que no les ha pasado, y ya cuando les pasa, entonces ya a lo mejor es como lo van a
van a decir, ay, que es cierto lo que está pasando. Totalmente de acuerdo, uno habla desde su experiencia. Cuando una persona dice, yo no creo en la brujería, yo no creo en el mal, yo no creo en la envidia, en el momento en el que le pasa, ahí es donde viene a creer, porque somos así, el ser humano es así, hasta que no tenemos una evidencia, entonces no vamos a creer. Es muy complejo entender al ser humano. Así es. No nos entendemos todavía nosotros, imagínate para entender a los demás. No, somos Es muy, muy complicado. Bueno, cuéntame. Tenemos a Jennifer Carranza que solicita consulta en general. Bueno, Jennifer, mujer determinante, dominante, celosa, tienes un ego altísimo, te quieres muchísimo, pero aún así la gente te lastima, porque al final tienes un corazón muy débil. Los angelitos para ti en estos momentos te están mostrando que va a haber una ruptura o un cambio, pero que te va a generar al final tranquilidad y libertad. Puede ser a nivel emocional o a nivel laboral. Vienen también nuevas oportunidades que se abren para ti y viene una persona con intención de reconciliación. Tú decides si te reconcilias con esa persona o no. Yo creo que es muy importante a veces tener en cuenta de que cuando alguien viene o ha habido una ruptura a nivel de amistad y la persona viene con intencionalidad de reconciliación, yo creo que lo mejor es que pensemos y recapacitemos qué llevó a la ruptura, porque en base a esa decisión que tú tomes, pues vas a perdonar o no. Bueno, y tenemos también a Joana Bolaños que solicita consulta en general. Bueno, Joana, temperamento fuerte también, determinante. Tu corazón es una motica de algodón. Tienes un corazón enorme, no te ha tocado fácil, pero siempre estás dispuesta a escuchar. Es buenísima para escuchar y para aconsejar a los demás, pero no puedes con tu vida. Viene un angelito que te va a brindar la sabiduría para que tomes las mejores decisiones, sobre todo la tranquilidad. Viene mucha confianza en esos nuevos proyectos que estás planteando en estos momentos para que los puedas sacar a flote. Y viene también una proyección a futuro, algo que estás planeando ahora para sacar a relucir más adelante, lo cual te va a brindar estabilidad. Y tenemos a Brenda Neri que solicita consulta por el trabajo. Bueno, Brenda tiene un temperamento muy variable, entonces tu temperamento sube y baja como un yo-yo, te inestabilizas facilísimo, desconfías de todo el entorno, pero aún así sigues cediendo y sigues estando pendiente de los demás. Tienes mucho resentimiento contigo misma porque las cosas no salen como tú las proyectas. Vienes con un bloqueo enorme que no te permite lograr las cosas que tú quieres. Entonces va a venir un angelito a cargarte de mucha energía y fuerza interior sobre todo, para que vuelvas a empezar. Es importante volver a empezar. Viene también un angelito con mucha fe. Acuérdate que la fe viene centrada en ti y viene un milagro de amor. Viene un milagro a nivel emocional que te puede generar tranquilidad, estabilidad, y si estamos bien en la parte emocional, pues las cosas van a fluir muchísimo mejor. Así que enfócate, busca lo mejor en ti y a seguir adelante. Bueno, mis queridos amigos, por aquí me dice mi productora que ya son las 10. Falta un minuto para las 10. No queda sino agradecerles, de verdad, como siempre, que nos abran el espacio, que nos abran las puertas de su casa para poder compartir con ustedes. Esperamos vernos la próxima semana, que se acaben de mejorar, que saquen todas las fuerzas que tienen para poder seguir proyectándose y lograr todos esos sueños, que les vaya muy bien en la película que van a hacer. Lástima que no estemos allá porque yo hasta me metería de extra. Sí,
Sí. Dice Joana Bolaños que muchas gracias, bendiciones. Jennifer Carranza dice que sí es correcto todo lo que le dijiste y que van a estar al pendiente del programa. Claro que sí. Recuerden también que el que quiera una consulta completa se puede comunicar a nuestro WhatsApp, más 57 316 873 1116. Ahí nos pueden hablar para el que quiera una consulta completa, que puede variar el tiempo, puede estar en 1 hora más o menos, pero es meterme al rancho. Es descubrir muchas cosas de la persona, entonces por aquí a la orden. Ricky Junior, una feliz noche, que Dios nos bendiga y que no sean sino triunfos, éxitos y ante todo mucha salud para poder lograr todo lo que están planeando en estos momentos. Un abrazo enorme desde Colombia. Steffi, buena noche. Muy buenas Que noches. descansen. Recuerden ante todo la unión familiar. Chao, chao. Bye. Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Me dicen bombón, no te quedes sin tu merienda. Ven a Tiki Junior Pastelería por un delicioso bombón. Ay, con la receta de la abuelita.